contesto, pero le voy a contar. Yo abrí lo de Fran con un socio y a la semana nos separamos. Bienvenidos a Cerrame la 8 Podcast, un ciclo con importantes empresarios del mundo de la gastronomía, los alimentos y las bebidas de la región. Constructores y gestores de marcas, conceptos, cadenas y negocios exitosos que logran crear, crecer, liderar y adaptarse a la competitividad del sector. Un espacio pensado y conducido por dos referentes del mundo foodie, Martín Blanco y Sebastián Río Fernández. Bienvenidos, esto es Cerrame la 8 Podcast. Buen día a todos, bienvenidos a otro episodio de Cerrame la 8, temporada 3, episodio 16, y nos vamos a Mar del Plata. Hoy nos toca... Ya pronto paramos en Atalaya. Pronto paramos en No, Atalaya. ya Paramos en Atalaya, llegamos a MDQ y hoy nos toca entrevistar a uno de los personajes, familia marplatense, ¿no? Pero bueno, Fran Rosat, gastronómico y armador de muy lindos conceptos. Protagonista de la escena gastronómica de marplatense, hoy Fran, claramente. Y vamos a arrancar, Fran, vamos derecho. Vamos. Estoy en tu Instagram, lo de Fran Cocina de Mar, y dice chipirones, tiraditos, merluzón, pulpo, abadejo, arroces. Ahí tenés un vermicelli y un fideuá, que es una rica paella bueno, que hemos comido muchas veces. Estuvo acá Pablo Lorré de Parolacha, Sí. contando de uno de sus proyectos que era Mare, y habló de vos, y dijo, es la persona que yo conozco que mejor trabaja el pescado. Y acá estás. Y arranco por Y acá. acá estamos. ¿Por qué trabajas también el pescado? Un poco viene de cultura ya de familia. Nací en el puerto de Mar del Plata. Mi Textual. familia, Sí. literal, Solís, entre Juramento y Lancilota, pleno Sí. puerto de Mar del Plata. Y justo enfrente tenía una planta de filé donde se hacía mano de obra y el chiquito cruzaba. Mi casa donde yo nací era la oficina de mi papá se dedica a la pesca. Y nada, nací con esos olores y en ese ambiente. Después, obviamente que transité el camino en Argentina y a los 18 años me fui a vivir a España y ahí aprendí y realmente vi el valor y el cuidado que se le da a la materia prima y al producto, ¿no? Que es totalmente distinto a como lo cuidamos acá en Argentina. Por ejemplo, ¿qué? En Argentina tenemos abundancia y eso hace muchas veces a no cuidar el producto como se debe, ya de que viene del... ¿Qué es no cuidarlo? Traducilo para los que No cuidarlo o maltratarlo o al ser abundante, digamos, a tener mucho, al no aprovecharlo entero, a cuando un barco del cajón puede ir por 20 kilos, va por 40 y todo ese maltrato que sufre el pescado después lo tenemos en general en todo, ¿no? En el pollo, en la carne, es como que pasa lo mismo un poco en todo. ¿Y esto es lo que aprendiste en España, que es absolutamente distinto? Sí, sobre todo eso, el cuidado, el manipularlo lo menos posible, en que si es pescado, se sirva el pescado, o sea, pescado, sal, igual un producto muy bueno, y en no taparlo con nada y en no disfrazarlo con nada, ¿no? En esto de exponer, como en el Cano, por ejemplo, que es uno de los mejores restaurantes de pescado del mundo, hacen pescado a la parrilla y sirven pescado con sal y agua de Lourdes, que es como un chimichurri, Sí. o una salsa o un aderezo a base de ajo, vinagre y aceite, pero no más que eso. Y eso hace enaltecer la calidad del producto, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en España trabajando y De los viviendo? 19 hasta los 27 años. ¿Hoy tenés? 33. 33. Estrés. Muy Pendejo joven. todavía, ¿eh? Pendejo. Sí, iba a decir pendejo y dije, no le puedo decir. Che, repasamos un poco la arquitectura de lo que tenés. Tenés lo de Fran, que ahora nos contás qué es cada cosa, dónde operás. Mare, en Buenos Aires. Sí, en Puerto Madero. En Puerto Madero. Sin nombre se llama, que operás también, y Chipirón. Sí, ¿Nos contás un poquito de cada uno? sí. Lo de Fran fue el primero. ¿Año? Abrió en el 2019 en el puerto de Mar del Plata. Un local icónico porque es donde arrancó el viejo viento en popa. Que hoy está una cuadra más adelante. Un local con historia. Sí. Pará, ¿y por qué se fue ahí Viento en Popa? Porque compró un local más grande, Un local la más cuadra Ok. más adelante. Somos vecinos. Nada, aprovecho a mandarle un saludo a Clara y, bueno, la hija de Nieco, el dueño, que falleció hace 2 años, nos dejó, así que nada.
en todo esto de comunicar el puerto de Mar del Plata. Después, obviamente, que hay un montón de colegas que hacen un montón de trabajo muy bueno por la ciudad, no sé, Patricio Negro, Lisandro Ciarlotti, Hernán Domínguez, Hernán Viva, es como que hay toda una movida, los chicos de Proyecto Pescado para el lado de Chapamalal, que comunican también Mar del Plata, ¿no? Sí. Sí, te freno un minuto, porque Mar del Plata se ha convertido como en una ciudad como donde la gastronomía de por ahí un poco más de nivel es muy protagonista, ¿no? He ido a Sarasa Negro, he estado en algunos lugares donde que son tuyos, he estado en diferentes cosas, y empieza a haber entre los colegas de Buenos Aires esto de, che, hagamos un tour gastronómico Mar del Plata. Sí, ¿Qué está pasando con eso? hoy pasa que tenemos turismo gastronómico de gente que viene a comer Claro. durante la semana y durante el fin de semana, pero repite una experiencia en cada lugar. Sí, pero dejó de ser un lugar vacacional de esa cocina de pesca media de volumen masiva y empezó a hacer otra cosa, me parece. Sí, ¿no? obviamente que la convivencia estamos todos y está buenísimo, Claro. pero que sí, que hoy la gente va a comer y a ver lo que está pasando, tanto colegas, cocineros, como gente, como clientes en general, Sí. que van y arman grupos que van a eso, a comer y van a diferentes lados y está buenísimo que pase, ¿no? Decías, lo de Fran entonces es tu primer local que abriste en 2019, que básicamente ¿qué es? ¿Un restaurante qué? De De pescado, pescados. dice lo de Fran, cocina de mar, bien claro. Cocina de mar, lo de Frank. Eh, Hacemos de pescado a la parrilla, pescado crudo en tiraditos, ceviche, arroces y fideuás, básicamente. Ok. Bien. Después, ¿qué abriste? Después vino Mare Ok. en Puerto Madero. Que era la vieja parolacha de Mare. Sí. Sí. Bueno, tengo una relación con Pablo y Federico de hace muchos años. A través. Perdón, déjenme explicar. Pablo y Federico son Pablo y Federico Lorré, los fundadores de La Parolacha, de todo el grupo ese. Hay un capítulo que grabamos Temporada 2, ¿no? en la temporada, último capítulo, creo que de la temporada 2, donde, bueno, ahí son archiconocidos, tienen 40 años de historia gastronómica, y él cuenta que se asoció con vos. Contate un cacho de eso. Pablo y Federico, tengo que repetir, los conozco desde que yo era chico, desde que mi papá les vendía pescado y yo iba a alguna reunión con él. En ese momento ni imaginaba por ahí que iba a estudiar cocina y lo que iba a terminar pasando, pero las vueltas de la vida terminaron juntándonos. Pablo fue y me dijo que quería hacer algo conmigo y después me propone unirme el día que yo estaba cocinando en Mapa con Gabriel Ollero de Crisia. Sí. Me llamó a la mesa y me dice, che, Fran, quiero que vengas a Buenos Aires. Y en este desafío de aprender y de seguir avanzando y de ver de un grupo fuerte y consolidado que tomar para poder dejar de lado el cocinero y pasar a ser empresario, decidí juntos unir esto y potenciarlo, ¿no? Y en esto de seguir generando conocimiento para uno. ¿Y qué pasó o sea, cómo fue ese vínculo societario en el producto de hoy que es Mare? Hoy es un producto que es una mezcla un poco de parolacha con algunas pastas y algunos productos de Fran. Obviamente que estamos intentando, borrar todo esto porque no sé cómo explicarlo, pero No, cambiar como te salga. la O sea, calidad de la materia prima que ellos, Sí, un poco te lo blanqueó. Sí. De De hecho, te va a buscar para eso. Sí, sí. Así que nada, alinear los dos mundos, digamos, el del volumen y el de Fran, e intentar lograr un producto mejor y traer un poco el mar a Buenos Aires. Esa Sí, fue la sí, idea. él fue muy claro acá, lo dijo acá, dijo, nosotros no sabemos tratar el pescado como lo tratan en Mar del Plata, como lo tratás vos. O sea, fue muy claro, lo dijo acá en el episodio, y creía que justamente la unión de los dos mundos iba a ser un producto mejor. Sí, sí. Esa fue la idea, traer un poco, primero desembarcar en Buenos Aires. Con esto que mejor hacerlo de un grupo consolidado, donde me iba a sentir cuidado y nada, decidí hacerlo de ese lado y para esto de también aprender de ellos, ¿no? No solo que ellos aprendan de mí, No, ni sino hablar. nutrirnos entre de los dos. Esto que vos decís, che, quiero salir de la cocina y ser un empresario, ¿no? Sí, en este desafío El desafío de crecer. de poder crecer.
hoy en día ya digo, tengo 4 negocios, uno está en Buenos Aires, otro en Mendoza y los otros 2 en Mar del Plata. Y seguramente seguiré abriendo cosas y en esto de aprender a hacer equipo, a delegar, a armar estructuras que te permitan crecer más sólido, ¿no? En Mare, imagino que fuiste el responsable de desarrollo de producto. ¿Y cuál es tu tarea diaria, semanal, mensual? ¿Venís a Sí, cada cuando vengo a tanto? Buenos Aires, obviamente que paso por Mare, hacemos eventos donde cocino y si no, periódicamente vengo a Buenos Aires. Obviamente no vivo en Buenos Aires, Obvio. pero Pero estás estoy involucrado involucrado. en cómo, en qué se hace, cómo Sí, se sí, lo todo lo hace. que sea a través del producto Mm. y lo que se sirva, obviamente que estoy involucrado. Bien, y seguías describiendo. Después tenés un lugar que se llama Sin Nombre. Sin Nombre, que tiene 1 año y medio. eh, Iba a ser, yo había reservado un local saliendo y no había entrado en pandemia todavía y después vino todo lo que pasó y lo devolví en la zona de Alem y hace 2 años y medio, un domingo a la mañana pasé por Chauvin, un barrio de Mar del Plata, muy cerca donde está lo de Tata. Mm. Y vi un taller mecánico con un cartel y nada, y llamé y enseguida lo reservé y ahí hoy es Sin Nombre. ¿Qué Eh, sería Sin Nombre? Sin Nombre es un bar español, una Bar bermutería español. ¿Ok? con más de 80 referencias de vermú y una mezcla 80 de referencias de vermú. argentinos y del mundo, de España principalmente y acá. La idea era traer un poco la identidad española, esto del tapeo y de compartir, y que sea un poco el after office de Mar del Plata. Abre todos los días, de tarde a la noche. Em, Casi que le competís al tiki. no, otro concepto, ¿no? Ya Obviamente sé, que hay un pero montón hay un de montón de. bebida, Claro, es eso. de gin importado y de whisky a través del vermú, del vino. Y la idea está de generar esto, la charla o el compartir una mesa. Mm. eh, y hay una identidad fuerte española, pero también hay unos platos de acá, como bueno, los obuco, milanesa napolitana, matambre a la pizza, Es un lugar eh, de cuántos sitios. de 80 cubiertos. Ah, Sí, más o menos 60 más un reservado de 20. Que es ok. un viejo taller. Era un taller mecánico, lo que quedó la estructura, hoy es un lugar de afuera, no dice nada y entras y la verdad que te sorprende, es un lugar cálido y nada, está creciendo muy bien por Y suerte. eso lo operas vos. Es así, esa operación es 100% mía. Y Bien. después mirando eso aparece una foto, el Ale Vigil y el Fran. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegan los chipirones a Mendoza? Chipirón llega a Mendoza, es un proyecto que viene pensado hace bastante, se fue retrasando, pero arrancó también saliendo de pandemia cuando la gente un poco recién se empezaba a vacunar. Yo me había ido a España y Ale viene a Mar del Plata y no nos conocíamos y por un amigo en común yo voy para Mendoza y ahí lo conozco y surge esto de llevar el mar a Mendoza, ¿no? Eh, y en la mesa con unos amigos, en un viaje esto de disfrute, Claro, sí. me dice, y tengo el local, ¿te vas a animar a hacer algo conmigo? Me dice. Y todos mis amigos dijeron, y si le decís que no, viste, como, o a este no le puedo decir que no. Y nada, empezamos a trabajar, primero iba a ser en un shopping en Palmares y después Después lo fue en terminamos en el mudando mercado a Planta 1, Mm. en Godoy Cruz también. Y es un muy lindo desafío que, bueno, abrimos en octubre Octubre del 24. del 24. Así que nada, creciendo también y un poco Sí, en un momento de Mendoza en un picante. momento complicado, pero nada, tenemos el mendocino de cliente, o sea, nuestro negocio no vive Del básicamente del turismo, Sí, así que estamos mejor. claro. Bien. ¿Qué opinás de la pesca del día? Plato, a ver, voy a decir por qué la pregunta, ¿no? Históricamente uno tenía en la carta de frente, dependiendo de un montón de cosas, ¿no? Del tipo restaurante, de lo que fuera, pero generalmente ponías el nombre del plato. Que el salmón, que el abadejo, que lo que fuera. Que la merluza. Y un día empieza a aparecer hace algunos años las pescas del día. Donde te vendo lo que, bueno, lo que mejor tengo. Que en algunos casos es real y es che, lo más fresco, lo que mejor tengo. En otros casos es que es lo más barato y lo meto ahí, ¿no? ¿Cuál es la mirada tuya de eso? Obviamente que estamos creciendo y a través del pescado estamos educando y creo que todavía falta consumir mucho, Ujú. pero
en esto de no vender gato por liebre, que en la Argentina y en el pescado existió mucho y existe, vos entrás a cualquier pescadería y lamentablemente el cartel que dice no es lo que, Lo Es que- lo que así. te dan, es así. ¿Dónde, Eh, dónde más ves qué pasa? ¿Con qué productos? Porque, ¿cuál es el ¿Cuál es gato con el- liebre? claro. ¿Cuál es el gato ¿Cuál, que cuál es el dice que que es vos ves en liebre? general, te hablo? jibia con pulpo, por ejemplo. Ok. Ok, Lenguado con pangasius. ok. Mero por chernia. Ok. Y así Ok. podría Y seguir. así. Y podría seguir. Ok. Ok. Em, pero en esto de ofrecer y lo que des, que realmente, más allá de que sea el precio, ¿no? O de Sí, que sí. sea lo más barato, no, pero que sea de calidad. Me parece que a partir de ahí después podemos hablar largo de esto de la pesca del día, pero no porque sea barato va a ser malo, ¿se entiende? Ujú. Esto hay que un poco No, corregirlo. hay como una sensación de que la pesca del día, reitero, estoy exagerando lo que estoy diciendo a propósito, ¿no? En muchos casos es, bueno, che, ¿qué tenía hoy de oferta el pescadero o qué, no sé qué? Sí. Y lo liquido, ¿no? Pasa, Eh, en algunos en casos, algunos lo estoy casos, sí. exagerando, lo estoy Sí, sí, exagerando sí. para que hablemos de eso. Por eso te lo pregunto, ¿no? ¿Cuál era la mirada de la pesca del día? Generalmente en lo de Fran, te lo puedo hablar de adentro, es siempre filé de merluzón con piel. Ok, Y después de ahí, lo que aparezca, besugo, anchoa de banco, depende de la época también. obvio. Esto hay que aclararlo, el mar es como la tierra, entre comillas. Sí, O sea, sí. por época te va a Hay dar cosas. determinadas especies. Obviamente que con el agua más fría o más caliente va a estar mejor o peor, pero bueno, Para algunas para cosas. algunas cosas. Pero en definitiva, hay pescado todo el año y hay que, en esto igual que en la tierra, hay épocas para cada cosa que van a estar mejor que otras. Mm. Eso, nada, es así. Obviamente que en verano hace más calor y también por aparecen otras especies, pero también el pescado al estar a hacer más calor también es más delicado, ¿no? Lo que sucede de que lo pescan hasta que llega a tierra. Mm. Déjame entrar Yo no te conocía. Cuando Sebas me dijo, mira, estuve en Chicago y ahí empezamos a mirar un poco, a ver quién eras, qué hacías y qué sé yo. Yo te contaba que me llamó mucho la atención, la, más allá del producto, que no tengo dudas que lo haces y por el lugar que tenés, pero la identidad de tus negocios. El branding, la arquitectura, la onda, el cuidado en la fotografía. Contá qué aprendiste de eso en España, porque me da la sensación como que no venía de acá. No venía de acá, yo volví en el 2017, Mm, pero en ese entonces tampoco las redes eran lo que soy. sí, No tenía la fuerza Instagram o todo lo que tiene hoy, pero sí yo sabía a dónde quería ir y lo que quería comunicar. ok. En esto de la calidad, primero, Sí, sí, del producto ni eh, hablar. de que la foto también te lleva a un lugar o a Mm, lo que vos querés pensar. Y bueno, trabajo de Cabir Restaurant con los chicos del Salitre, que son dos socios, Rodrigo Mairal y Sebastián Chacón, uno es periodista y el otro fotógrafo, y en esto de que, nada, de hacer fotos, de buscar, ellos también les gusta el mar, la naturaleza, y me parece que está bueno comunicar de ese lado. mm. Sí, hay una calidad en la Después, fotografía. los locales de Mar del Plata, que son Sin Nombre y lo de Mm, Fran, los sí. hizo, bueno, Paola Benedetti, Mm, que es una arquitecta de Mar del Plata, y la hermana hizo Mare ok. en Puerto Madero. Entonces, hay una línea que se sigue y unos colores, nada, Sí, reflejando el mar y sí, eso, sí. ese azul y el Que, agua y demás. que en algún lado te llevaba a Grecia, te llevaba Sí, a varios imagínate lados. Grecia, Sí, Italia, es como sí, muy muy mediterráneo, mediterráneo. pero como muy cuidado y se notaba un producto muy cuidado, ni hablar, había tus arroces con el socarrás ese maravilloso que vos decís, che, qué producto, ¿no? Pero con una calidad fotográfica y del producto, o sea, se notaba que había mucho know-how gastronómico, no tanto cocinero. ¿Cómo te llegó eso en tu primer proyecto? Eh, bueno, aprendiendo a hacerse responsable de lo que uno gasta y uno consume. Siempre digo que es más fácil cocinar con el bolsillo del otro que con el uno. Mm, Pero en esto de no negociar la calidad, aprendiendo a manejar el costo también de un negocio,
y todo lo que eso repercute, a manejar gente. eh, Después vino la pandemia, el año de abrir, y toda esa experiencia también fue todo como muy de golpe. Yo abrí, al año vino la pandemia, en ese año hubo un crecimiento exponencial y como de parar de 100 a 0 también fue complicado para todos, ¿no? Pero en ese momento hacerte cargo de lo que había pasado en ese año, de responder a la gente. Y nada, sabía que cuando abría iba a tener revancha. Y en esto del delivery, yo sentía que mi producto no iba a llegar igual y que la gente no iba a repetir la experiencia, ¿no? En lo que es la cabeza de cada uno. Y ahí no lo hiciste. Probé, obviamente que Sí. me entusiasmé porque ni bien vino Semana Santa se vendió bien, pero era por Semana Santa, no era que otra causa. Y después, nada, sentía eso, que el producto no llegaba como yo quería. Entonces desistí de hacerlo y esperé. Y bueno, cuando abrió, obviamente el Sí, público bueno, agradecido respondió y funcionó. La historia de la vida de Sebastián. Que el Poco. delivery te mate la pizza. Contabas que trabajaste, bueno, estudiaste por el mundo, estuviste en muchos lugares de España y trabajaste para otros hasta que te tocó abrir tu restaurante y tus restaurantes. ¿Qué cosas hacías antes trabajando para otro que empezaste a ver distinto una vez que tuviste tu propio restaurante? Mira, no lo contesto, pero lo voy a contar. Yo abrí lo de Fran con un socio y a la semana nos separamos. Empezá por ahí, después si querés seguimos, pero... Ok, empecemos por ahí, No, dale. Pero empecemos por ahí. fue el que me convenció a quedarme en Argentina, a hacer algo juntos. Él es gastronómico también, bueno, Tiziano, La Guapa, creador de muchos restaurantes conocidos en Mar del Plata, hoy 255. Y nada, fue un poco la persona que me convenció a que me quede en Argentina y hacerlo juntos. Cuando abrimos lo de Fran, se llamaba La Cantina de Fran. Tuvimos un año casi en obra. Estábamos para abrir en diciembre y un paro de la municipalidad no nos permitió abrir y terminé abriendo casi con la feria Masticar enfrente. En el medio de la feria conozco, no había arrancado, pero estaba en plena obra la feria y venía Ernesto a almorzar. Ernesto Lanuse. Sí, sí. Y ahí lo conocí, entablé una relación. Los chicos del Cano que venían invitados a esa feria hicieron la mise en place en el restaurante y a la semana yo me separo de mi socio. Y una de las primeras personas que llamé fue Ernesto. Y le dije, Ernesto, mira, me pasó esto. Y me dijo, es lo mejor que te pueda pasar. Me dice, no dudes, dale para adelante. Y él me ayudó mucho con contacto con proveedores, con decisiones que tomé en ese momento que yo no estaba seguro si lo que estaba tomando estaba bien. ¿En qué sentiste que te quedabas en bola sin ese socio? No, en un montón de cosas. Que me convenció. A mí, O sea, vos ahí digo, sabías. conocía poca gente, entre comillas, Sí. por más que yo soy de Mar del Plata y mi familia también, y mi papá, y me conoce gente, pero era como que el otro también tenía una pata y mucho acuerdo comercial que tenía del lado del otro que tenía negocio funcionando ya hace bastante. Por eso vos ahí sabías cocinar, pero todavía te faltaba experiencia en lo que era abrir un restaurante. Claro, sí había trabajado con él un año en esto del salón y de mamar más cosas, pero nada, era hacerte 100% cargo de todo. Él tenía una persona que iba a llevar la administración, que ya estaba funcionando, y en esto de encontrarte con todo de golpe y decir, bueno, vamos, una más. Fran, esto lo ve mucha gente que está en procesos como vos, o que le está pasando esto con los socios. ¿Cuál es tu rescate, tu aprendizaje de la experiencia esta de empecé con un socio y un cacho antes nos separamos? ¿Qué le podés decir a la gente? Nada, que estés convencido de lo que vos hagas, que pienses muy bien el producto que vas a dar antes de querer cambiar o de modificar algo. Si vos tenés las cosas claras y sabés dónde vas a ir con el producto, te aseguro que te va a ir bien. O por lo menos vas a tener mayor convicción interna de lo que vas es el camino correcto. Y a la hora de buscar un socio, ¿qué le dirías a la gente? Yo ahora tengo varios socios, pero en lo de Fran soy yo, en Sin Nombre soy yo. Que el socio sea un compañero que elija lo mejor posible, que no hace falta que por ahí que esté en la actividad, pero que tome las decisiones sea uno solo del día a día. Me parece que es la forma más, por más que en algún momento se junten y haya decisiones, en el día a día creo que la tiene que tomar uno. Dejá de meterme en algo que dijiste recién. Es cierto que el socio es importante, para mí es más importante con quién haces el negocio que el negocio en sí mismo, ¿no? Porque el negocio es una consecuencia de
de las voluntades. Ahora, muchas veces veo que cuando tenés un socio que no conoce el negocio, y hay de todo en esto, digo, pero vamos a ir para el lado por ahí más conflictivo, que es que empiezan a opinar y empiezan a preguntar cosas que es muy difícil de responder cuando vos haces esto desde toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué te pasa con eso? No sé, hoy tengo, Hoy yo a tenés diferencia socio tengo gastronómico. socios gastronómicos. Claro, ¿sabes? el único que tuviste. No, era gastronómico también, También, pero bueno, sí. por la vuelta de la vida nos íbamos a chocar y nada, y está todo bien y lo veo y O sea va que a para vos comer y- sí importa que sea gastronómico o fue casualidad que sean socios gastronómicos. No, no, se dieron que son gastronómicos, Ok. pero creo que para esto de opinar y entender cómo es el mundo de la gastronomía es muy importante. Inversores digo que hay, pero después, bueno, ahí está toda esta circunstancia que también nos lleva a aprender, ¿no? En este camino de... Sí, por eso te decía, che, el rescate tuyo, tu aprendizaje para tus futuras sociedades, ¿cuál fue, no? ¿Qué esperabas del otro o qué te tenía que dar o qué no dar? Claro, con esto de esperar, esperaba, bueno, obviamente que me daba todo el know-how que yo no tenía en ese momento. Uno se iba a hacer cargo de la cocina, el otro del servicio y la administración, como puede pasar en muchos casos de cocineros Obvio. que pasa eso. Sí, sí. O hay mucho, hoy, cocinero que se hace empresario y que tiene su restaurante, cada vez es más, son más los cocineros que son dueños y propietarios de los restaurantes. Me parece que está muy bueno, que es un desafío para todos los cocineros. Ese aspecto de crecer, ¿no? Porque siempre estuvo mal visto el cocinero, como que el cocinero que se pone en un restaurante vive mal, decía. Y era un poco cultural eso, o ha pasado ya en otros casos que... ¿Por qué? Porque en esto de los números, No, al cocinero siempre decía, no, en materia prima el costo se le va a ir a 50 puntos. ¿Viste? Y Bueno, hablaba de eso. pero ¿por qué pasaba? Porque vos de repente contratabas un cocinero que y era más importante la puesta en escena o lo que fuera que el valor de la receta y el negocio en sí mismo. Pero es importante lo que estás diciendo, yo lo estoy viendo, esto de la evolución del producto, o sea, de que cada vez es más importante el producto, pasan todos los rubros, fíjate, café de especialidad, digo, está recontra discutido, pero digo, el grano tiene ciertas particularidades, vos mismo con el pescado, que tenés un tratamiento distinto, entonces empieza a ver La pizza, la pizza, la calidad de la harina, el horno, exactamente. el leudado, un No. montón de cosas que Entonces, lo que empieza a pasar de un lado y del otro es que nosotros los que tenemos que armar proyectos gastronómicos, ya la figura de cocina, el responsable de cocina, ya no es alguien que decís, bueno, lo contrato al final Sí, y sí. veo y No, que haga tres recetas. arranca arranca por ahí. Arranca por ahí. Que Y lo- muchos el error que cometen es dejarlo todo para el final. No, ¿viste? ni hablar. No, totalmente, O por eso. mucho en esto de que hablaban de los socios que no, por ahí no son del palo, pero van afuera y ven y te dicen, no, pero yo quiero hacer esto en mi negocio. Y al cocinero nunca le nutrieron lo que realmente querían. Bueno, pero ahí Fran, el cocinero también, porque empezaron a tener sus restaurantes y entendieron también la problemática del costo de mercadería y el food cost y de la receta y de los desperdicios, Se hicieron más conscientes. desde un lado más económico, si querés, y no tanto de creación de plato, también evolucionaron y en esto de entender más el negocio, ¿no? Por lo menos la mirada que yo tengo es esa, no sé si No, comparte. Sí, ese claro. sí. De hecho, estamos desarrollando un proyecto para un cliente nuestro en Corrientes y hoy hasta empezó la obra y ya hay un chef asesor trabajando con nosotros, pensando el concepto, el layout, la gastronomía, los equipamientos, está todo. Bueno, pero algo que hoy parece ilógico no hacerlo, que es que el chef desarrolle el Aparezca. layout de cocina. Antes Sí. no existía No eso. existía. Antes ponía la línea de Vení, fuego. Usabas acá una está, cocina, agarrá un la salón cocina. de 80 metros y una cocina Claro. de 20 y Sí. arreglate. Te decía. Exactamente. Era así, tal cual. Funcionaba de esa forma. Pero bueno, ahí está. ¿Por qué sin nombre? ¿Por qué un bar de comida española? ¿Qué pasó por ahí? Un poco, bueno, en esto de que viví mucho en España, era esta idea de traer lo que yo veía que pasaba en España cuando la gente salía a trabajar o cortaba en el mediodía, a la noche, el hecho de tomarse un vermú, un marianito, que en este caso lo que no conocen es un vermú preparado, típico del norte de España, y en esto de compartir, que sea un poco el after office o el lugar de encuentro de amigos, de una reunión de trabajo, de lo que sea que se dé ahí, ¿sí? Sí. ¿Y cómo funcionó esa idea con cómo tira la cultura
la cultura marpla? Cuesta. El Dale. after office quedó en el. Funciona muy bien, pero no arranca a las 6 de la tarde. Arranca a las 7:30, 8. Funciona por ahí más como un restaurante que Por eso, como un bar. se transforma más en un lugar para ir a Para ir comer. a comer que para ir a tomar vermú o que la gente esté parada, ¿no? Sí. Cuesta eso. ¿Qué te empieza a pasar a partir de abrir 2 locales? Tenías uno, me imagino que estabas mucho tiempo en lo de Fran, hasta que tuviste que abrir otro. ¿Qué te empieza a pasar a vos como gestionador de esos locales? Me volví loco. ¿Empezaste a putear o no? Decir que están los dos en Mar del Plata, pero por más de que tengo más, están los dos en Mar del Plata. Obviamente que empiezan las diferencias, obviamente que en uno es mar y en el otro no hay mar. Eso lo tengo bien claro porque no quise hacer algo que se compita entre sí. ¿Pero tenés alguna tapa de pescado o no? No, No. sí en Semana Santa, sí en fechas puntuales, sí, Pero no en la pero base. no en el día a día, digamos. Ok. Y en esto de que son dos, por más que es una misma sociedad, en este caso, son dos restaurantes, dos operaciones totalmente distintas en el día a día, de la materia prima que se compra hasta el costo de mercadería de uno y del otro. Son diferentes. Son totalmente diferentes. No hay ningún punto, bueno, imagino que negociación con gaseosas, con cerveza. Sí, pero como uno fue posterior al otro, son como dos que, acuerdos como totalmente que son dos hijos diferentes. dos hijos distintos. Sí. El costo de materia prima, obviamente que el pescado es mucho más caro y el marisco que lo que se puede, desde el fiambre hasta lo que se puede aprovechar en un bar, ¿no? O en una bermutería. Que obviamente se da mucha calidad, pero son dos costos totalmente distintos. Y cuando vos vendés bebida, en esto se te cambia el número de la rentabilidad también, ¿no? Un poco pasa por ahí. Déjame entrar porque Sí. pasó por alto algo que quiero entrar ahí. Vos hiciste muchísimos años de gastronomía en España, te metiste en lo de Fran, desarrollaste el concepto de Fran, te metiste a desarrollar el concepto con los Lorré de Mare, y cuando nace Sin Nombre, te lo imaginás como un lugar para hacer de parado tapas en una Argentina que no tiene esa cultura, que a las 6 de la tarde de Dorapa, y que termina siendo más un restaurante que un lugar como lo venías imaginando. Contame ese proceso para que un tipo gastronómico curtido no termina ahí. imagina algo. No termina. Dale, contá. Termina también en la carta de vino. Yo hice una carta de vino mucho más moderna. Sí. Obviamente con Jerez por copa, por varias cosas distintas. Y el público me la llevó para otro lado también. Bueno, eso, contá ese back en la cagada que te mandaste o lo que imaginaste que después sucedió. Toda cagada que sea arreglable o que puedas cambiar sobre la marcha, no es cagada, No, sino que es aprendizaje. Total. Y en este hecho de seguir aprendiendo, nada, el negocio hay que escucharlo, como yo digo, y ver las señales que te marca. Y obviamente mover el timón a tiempo, ¿no? Tuviste que timonearlo. Tuve que timonearlo. En verano yo abrí justo para enero, o sea que imagínate que como gente abrís en plena temporada. Quería abrir, pero bueno, en esto de que no te llega el GAD, que la habilitación, que conocemos todo lo que somos del mundo gastronómico, se va extendiendo y terminé abriendo en plena temporada. Es más, terminé abriendo para el 15 de enero, o sea, me perdí prácticamente la mitad de la temporada. Sí. Que ya me había pasado lo de Fran, ¿no? O sea, que ya venía con eso y toda esa ansiedad que a uno le genera, ¿no? Y el negocio fue hablando, fue marcando, dando estas señales. 6 de la tarde está todo el mundo en la playa. Claro, en verano te arranca a las 8 con suerte, si está feo a las 8, si no se te extiende todo el horario. Y nada, en invierno por ahí la gente viene más temprano. Sí. Sucede que viene a las 7, caen, pero no son los normales. Yo pensaba abrir a partir de las 6 sin reserva, por ejemplo, y terminé a las 8 tomando reserva. Y en esto de cómo va mutando y cambiando el negocio, ¿no? Obviamente que pensé que iba a venir otro público, por ahí vino otro, y se mezcla. Por ahí pensé que iba a ser gente más joven y hoy gente más grande. Ahora, fíjense para todos, ¿no? Como un gastronómico con años de gastronomía, en el proceso de diseño, ¿te imaginas algo que si te lo hubieras alguien te lo hubiera preguntado antes, posiblemente no te hubieras embarcado así antes de volantear?
No, lo hubiese hecho igual, Tal cual así lo imaginabas. porque yo digo que no intenta, no gana, ¿no? No, bueno, pero uno puede Eh, escuchar una recomendación y. Pero yo en esto de que, nada, que sentía que un poco de esta cultura, que obviamente hoy hay muchas bermuterías en Buenos Aires, creo que todavía no llegó a tanto, pero en Mar del Plata hay muchas. Mm, eh, y en esto de fomentar que sea como la salida del trabajo, el tomarse el vermú y juntarse, mm. eh, nada, como en España, el de traje, el que sale del trabajo, obviamente que a veces pasa y no, pero sí se da esto, reuniones de amigos, reuniones de gente de post trabajo que se va a juntar por Sí, laburo sí, ahí, sí, sí. empresarios, y mucho de esto de relación y obviamente que ojalá que vuelva a ser lo que yo soñé, pero no lo sé si va a pasar eso porque culturalmente no estamos preparados Claro, hay un tema para de eso. hábitos, ¿no? Creo que podemos hablar del caso de los mercados en Argentina, es Mm, otro de los casos de que mm. lamentablemente no funcionan y es algo cultural, vos vas a cualquier parte del mundo y de las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche la gente consume, Sí, está en eh, un mercado consumiendo. consumiendo, Sí, en un bar consumiendo, en la sí, sí, calle sí, sí, consumiendo. sí. Sí, sí. Desde alcohol hasta comida, pero todo el día. Y culturalmente no estamos preparados para Eso, eso. contate un poquito lo que vos viste esto de los mercados allá y qué estás viendo de los mercados acá en Argentina. Vos vas a Mercado de San Antón, La Sí, Boquería, San Miguel. San San Miguel, Miguel, que vayas Sí, sí, que sí, al Borough Market en Londres, donde sí, quieras. el Mercado de la Ribera en Bilbao. Son todos mercados que la gente consume. Primero que hay gente comprando materia prima para cocinar para en su cocinar. casa. Sí. Segundo que hay varios locales que ofrecen cosas gastronómicas, desde fiambres hasta pinchos, hasta marisco de las 9 de la mañana y ya hay gente tomando alcohol, consumiendo productos de todo, de comerse un pulpo hasta Sí. que se come una fruta. Digo, y en todo ese periodo hay tiempo, no paran de consumir, de las 9 de la mañana hasta lo que abre el mercado. Eh, ¿Aún no turistas? Aún no turistas. Ok. Esto lo ves en cualquier bar, vas a cualquier bar de Bilbao o San Sebastián y trabajan 2 o 3 personas que no lo pueden decir, esto con 2 o 3 personas atienden un bar y que hay 50 o 60 tipos Lo que pasa es que consumiendo. también Sí, el costo laboral en España, en Europa, es Obviamente, es mucho mucho más, muy fuerte. más más fuerte alto, que acá. pero culturalmente atienden dos Sí. y no se les ocurre poner una Un persona tercero. más. No, Y la gente del cliente también lo entiende, sí, y sí, lo sí. tomó así. Lo tomo así. Y vos ves que hay, boludo, que esos no son turistas, digamos, son gente que reside ahí, que vive. Sí, que está Vas para laburando. fiesta de Bilbao, por ejemplo, que es en agosto en Bilbao, una semana que es como la fiesta de la ciudad, y ves gente consumiendo todo el día. Y eso te llama la atención, desde alcohol hasta comida, y que van de bar en bar, ¿no? Esta tradición de Sí, ir sí, de de ir pincho en de pincho en pincho, pincho. o de tapeo, o de pote en pote, depende en Madrid como sea, o en el norte, pasa. ¿Y el formato mercados en Argentina? ¿Qué viste? Difícil. Difícil. Todas las propuestas que fueron últimas, digamos, no funcionaron. No. Tampoco hay turismo que te pueda empujar eso, entonces es como difícil. Culturalmente, pero volviendo a lo de mi negocio, pasa lo mismo. Son cosas que uno piensa que van a funcionar Y que salen para otro lado. y salen para otro lado. Mm. Lo importante Es volantear. es poder tener la capacidad o a veces que el negocio te permita volantear, porque muchas veces en un mercado no tenés cómo arreglarlo, ¿se entiende? Por más de que digas, bueno, abro de 6 de la tarde al cierre y por ahí esas horas, el local muerto todo el día, no te sirve, no te reditúa después, ¿no? O sea, bueno, no por nada las estadísticas dicen que 8 de cada 10 proyectos de gastronomía no pasan el año y medio, ¿no? Ahí, Y hoy creo que muy más, alto. hoy menos. No, y sí, Juan Ventureira nos decía, te diría 9 hoy. O sea, la tasa de fracasos por motivos múltiples, ¿no? Más allá de lo que le está pasando a la gastronomía Sí, hoy. contexto difícil, muy difícil, pero nada. En esto de que si seguís a través de una línea y lo que vos pensás y no cambiás eso y no modificás, y hoy realmente cuidás un montón de detalles que no tienen que ver solo con lo que uno da, sino con el precio final y en cuidarlo un poco, mimarlo en general al cliente, hoy más que nunca, ¿no? Hay Si que yo voy a comer a hacer lo de hincapié. Frank, ¿cuánto me gasto? Promedio, más o menos. Y podés gastar de 35 hasta
60, 70, lo que vos quieras. Ok. Pero Y eso el está, piso, nada, ponele podés comer una pesca al día, Estamos en compartirla, junio, son 2000. platos grandes para compartir, ¿no? Podés Ok. compartir una pesca al día por 30 con guarnición, más 2 aguas y vas a gastar eso, 25 por persona. Depende, y Sí. después podés subir a lo Sí, que sí, vos al quieras. infinito, pero Pero podés darte el gusto de esto de que no es, porque muchas veces dicen, no, es prohibitivo. No, podés comer una buena opción de pesca al día. sí, no comí Yo, pulpo, De pero hecho, en Argentina, esto por ahí es Hoy está caro comer en el digamos que hoy Hoy está está muy caro, caro. hoy en está carísimo. Argentina hemos estado en Chicago y hemos comido nada, con valores que nos parecían Un plato de ridículos. pulpo, vamos a hacer algo Dale. normal. Un plato de pulpo en España vale 20 euros. Ujú. En cualquier pulpería. Y hoy acá cualquier plato de pulpo no baja de menos de 70.000 pesos. Sí. Un tentáculo. Ujú. No menos. sí, un tentáculo. Bueno, también que es mucho más, ¿no? Pero más o menos para que nos ubiquemos en contexto de lo que estamos viviendo. Bueno, pero la merluza acá es muy barata y en España es carísima, ¿no? También. Sí, el besugo en Mm. España, que no es el mismo que acá, es un sargo allá, vale $80 el kilo. Un rodaballo va de 50, 60. Acá el pescado ¿Cuánto es muy sale el barato. kilo pulpo? Mira, aprovechando Allá. esto, voy a contar una anécdota Dale. que está muy buena. Dale. Vinieron los chicos del Cano a Mar del Plata, a la feria Masticar. Yo los llevo al puerto, los llevo a conocer una planta de filé y cuando ven todo lo que se tiraba, directamente se agarraron la cabeza. Dice, y ustedes tienen hambre acá y esto lo están tirando. Todo el género que ellos aprovecharían, ¿no? De la cabeza, las cocochas. Vamos y me dicen, bueno, vamos a comprar pescado fresco. Lo llevo a una pescadería y pagaron más caro el tragopol que el pescado. Y no lo podían creer ellos. Era una cosa irrisoria, ¿viste? Y decía, no lo puedo entender. Y el hecho de que el pescado todavía es barato en comparación a otras cosas. La merluza, que es lo más básico, que es por lo que generalmente arrancan todos, hasta, no sé, un filete de pescadilla, brótola, pejerrey, un montón de especies que, bueno, en un kilo de mejillón, que muchas veces un arroz con mejillón, en un Sí. kilo de mejillón entran, depende del calibre, pero hay 80, 100, quiere decir 80, 100 por kilo, Mm. hasta 200, 300 unidades por kilo. O sea que imagínate que la Sí. cantidad que son, ¿no? Todavía el producto creo que es, por más de que suene que es caro, el langostino, por ejemplo, el langostino acá es barato. Sí, igual que el vino. El vino también es barato en Argentina. Muy barato. Sí, hoy no tanto, hoy en la gastronomía yo creo que el vino en la cuenta te hace diferencia. Sí, yo me refiero a Sí, consumo, sí, a, otro a momento. consumo local si vas a un chino. Sí, a un supermercado, supermercado, la el oferta que vino, puedas en conseguir. comparación del mundo sigue siendo muy Sí. barato. Mm. Ahora, eso que vos estás diciendo también, y esto es lo que iba a decir antes, que es una percepción mía personal, genera, o sea, yo creo que vos haces algo muy bien, que es, le agregás valor al pescado porque el argentino te valida ese precio en carne, por ejemplo, pero en pescado es como que siempre fue tan barato que decís, che, mirá cuánto me están cobrando una X, ¿no? Sí, pero a diferencia de esto del comer langostino en un restaurante, siempre fue El langostino caro. ¿se entiende? O, Langostino sí. o pulpo, Sí, o pulpo, ni hablar. El langostino siempre fue el lujo, vamos a Sí, decirlo, de exacto. cualquier Y casa. el pulpo también. El salmón, ponele, Mm. que yo digo que el salmón es como el commodity, ¿no? Que subía el salmón y atrás subían todos los precios. Sí, arrastraba. Arrastraba la era- chernia, por ejemplo, Sí. que era como el salmón local, por así Obvio. decirlo. Después, bueno, apareció el pez limón y todo este boom que hay Sí, del sí, pez sí. limón. Pero nada, que el pescado es totalmente en un kilo de filé, si lo haces rebozado a la romana o milanesa, comen 3, 4 personas, ¿entiendes? No Sí. es que. Y un kilo de filé en la pescadería capaz que cuesta 12.000 pesos, 13.000 pesos, ¿entiendes? Y comen 4 personas. Comen 4 personas. Claro. Sí, rinde. Rinde. Es un producto que rinde. Por más que digan no, a la media hora tenés hambre, porque también dicen eso del pescado, Es verdad. es así. Es verdad. Che, ¿qué pasa con Chipirón? ¿Cómo es ese proyecto? ¿Cómo nace? Ya contaste cómo nacía. ¿Cómo es la carta? ¿Cómo es la propuesta gastronómica? ¿Qué es chipirón? Chipirón es, bueno, la unión entre Mendoza y Mar del Plata. Los mendocinos tienen bastante inculcada la cultura del pescado porque siempre van el de clase Chile. media alta, ¿no? Va a Chile, Ujú. ahora un poco se dio vuelta, van todos, pero lo tienen como inculcado esa calidad del marisco y del marisco fresco y Que se come en Santiago. y en Chile al tener agua muy fría tiene otras especies que obviamente nosotros no tenemos y de muy buena calidad.
Y la idea era llevar el mar para el mendocino que esté todo el año. Hacemos arroces, fideuá. La carta es bastante similar a la de Fran. Y nada, hicimos una cámara grande y mandamos pescado para Mendoza todas las semanas. Y un poco así funciona. ¿Y es un lugar de Funciona. cuántos seats? 75, 80. Ah, ok. Bien. Me imagino que habrás aprendido a hacer arroces en España, porque el arroz es un producto complicado, es como el puré, ¿viste? A alguno le gusta más chirlo, a otro le gusta más duro, a otro le gusta... ¿Qué pasa con el arroz? ¿Cómo lo trabajás si tenés queja, no tenés? Alguno, viste, que es muy... En esto de educar, que es este sí. camino, es como que también hay otros cocineros que lo están haciendo. Ujú, Históricamente acá se comía la paella como que era un colchón de arroz exacto, parborizado, exactamente. Sí. con un montón, una cantidad de bicho, que cuanto más bicho Sí, tenga, más se mejor. justifica el precio y mejor. Sí. Em, Obviamente que vamos por otro lado, usamos, bueno, un arroz pampas rice pulido corto, o un arroz calasparra o bomba o Sí. tipo redondo. Ujú. Trabajamos la base de un sofrito, que para Sí, los que no saben sí. es el inicio del arroz, y el otro secreto es un caldo. Y después de ahí podés... Y fuego. Y fuego, podés tejer ¿Lo para haces donde con vos llamas? quieras. En Mendoza tengo una estructura que Bien, los hago, sí. y si no hago una cocción más tradicional, por más no tengo una cocina con espacio como para poner mechero Para y poner poner- mechero por toda la Ok, cocina, sino que arrancan en hornalla y terminan en el horno. Ok, Eh, lo terminás en el horno. Esa es la técnica que usamos. Ok. Después sí, las paelleras las traigo de afuera, y por esto de que tienen la superficie más plana, son de triple fondo y son mejores que las de chapa que se puedan conseguir acá. eh, un poco eso. Más o menos hay 3 o 4 fijas y después van cambiando en esto de la sugerencia. Siempre aparecen nuevas con diferentes productos, pero siempre en base al mar, ¿no? Y el fideuá, que es un producto que en Argentina no se conoce tanto. El fideuá es una, Para en verdad, Cuenten para los que no saben qué es. es una paella de fideos, básicamente. Obviamente que el fideo, la fideuá en Argentina no se consigue, no hay ni quien lo importe. Mm, Para los que no lo conozcan, es como un codito con un agujerito en el medio. sí. Y acá lo podemos trabajar con cabello de ángel hasta con un espaguetini italiano fino, que se corta a mano, Ujú. se tuesta o se fríe, depende de una modalidad, y después, bueno, es similar a la paella, un sofrito y un caldo igual, y también se termina en el horno. Y Para se- darle y se come este efecto quemado. que el fideo se como que se pare, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, se pone caldo, se deja reposar un poco y después va al horno de nuevo para lograr ese efecto. ¿Hacías mucho de España eso? Hacía, pero no hacía tanto como de Boyacá, te soy sincero. ¿Sí? ¿Sale mucho acá? Sí, un montón. Es mi ¿Montón? plato más vendido. Ese y los chipirones. El Mirá. arroz y arroz y Novedad total fideuá. para mí que es el más vendido sea fideuá. Ahí. No, arroz. Arroz más Bueno, que fideuá, Está bien, pero ahí. Pero está ahí. sí. Qué bárbaro. ¿Cómo es una estructura de trabajo vamos a tomarlo de Frank, que es un restaurante más tradicional? ¿Cómo es la estructura de equipo? Primero es un restaurante que abre todos los servicios, todos los turnos, Todos los días. todos los días. Todos los turnos, mediodía y noche. Mediodía y noche. No tenés mañana, no tenés tarde. No tengo mañana, no tengo tarde. Por lo que Sí. entiende que no hay movimiento Obvio. también, ¿no? Sí, fechas puntuales, Viernes Santo, ponele. Ok. Sábado sí, pero si no, no. Horario cortado, de Hay corrido. unos cortados y otros de corrido. Ok. Es un restaurante chico a full 50 cubiertos de un sitting. Tenemos 2 turnos por una cuestión de que ¿Con horario? con horario. Los tenés- hace salir, le mandás la cuenta. Está pautado cuando vos pautado. venís que sabés que tu turno es de 20 a 22 y de 22 al Cierre. De cierre 20. A 22. a 22, el primero, Ah, el turno de clientes. De Ok, La ok. primera reserva es a las 20. a las 20. Ok, ok, ok. Y la segunda a las 22, y después por orden de llegada a partir de las 23, por orden de llegada y disponibilidad de mesa. Mm. Y ahí tenés equipos de trabajo que hacen horario cortado, que son 2 equipos para cada turno, un equipo para cada. Algunos comparten turno, depende de los días más fuertes, Ajá, y después no, todo turno, un turno. un turno. Y bueno, para 50 cubiertos, trabajás con ¿cuántos mozos? Es un lugar chico, Ujú. entonces trabajo con 2 mozos y un comis. Ok. Ah, Es lo tenés. un salón chiquito. Es un salón Chico. chico. ¿Y en la cocina?
Y en la cocina, depende del turno, son entre 4 más un bachero, o a veces 3 y un bachero, depende cómo sea la estructura. Lo que pasa es que la cocina de Fran está partida en dos, Ok. y de un lado tenés plancha y parrilla, lo que sea, lo tiene ahí, Partidas distintas. y del otro lado, esto está adelante y como una L, tenés la línea de fuego, digamos. Porque por espacio se dio así, no que yo lo planteé así. Si no, me encontré con ese local y lo que había Ya en la estaba situación. ahí. Y pregunta, ¿cómo te dan una estructura adecuada de resultados la participación de la mercadería y el Promedio. recurso humano? Promedio de tus locales. Teniendo 50 seats, ¿no? Obviamente, si esos 50 sí no lo hace rotar y Sí, hace todo obvio. turno, Estás en el horno. cocinado. Estás cocinado fuego lento. Te hiciéramos la paella, ¿viste? Al hornarse después al horno. Con pero, socarrats. obviamente que el costo lo ideal es que dé debajo del 30%. Sí. Cuanto, Estás hablando de gente, del de recurso materia humano, prima. materia Materia prima. prima. Ok. Cuanto más abajo de ese número, mejor. Tu tope es el 30. Mi tope es el 30. O sea, teórico no puede haber ninguno arriba del 30. Teórico. Teórico. Obviamente que hay meses que. Ahí tengo una pregunta. Suponete que decidís dar, no sé, pulpo y por la configuración que vos tenés, que te interesa mucho el producto, querés pulpo español, así, así, así. Y te da un valor que para que tenga el 30% es invendible, porque lo tenés que vender X. ¿Qué haces? ¿Ganás un poquito menos en ese Sí, producto? obviamente que uno gana más, tiene más rentabilidad en un plato que otro, y en otros empatará y en otros ganará más. No, porque también está la teoría que muchos dicen, che, yo no tengo lo hago. ningún plato arriba del 30, si el No, pulpo mirá, vale yo me 200 planteo lucas, decir, che, el pulpo no lo puedo laburar, y el que quiere que lo pague, esa es la otra filosofía, ¿no? Claro. Como el Por que eso. quiere que lo pague, Y te margina bien con el teórico. son todas estrategias de negocio. Mm. Por ejemplo, la raba puede ser un llamador y vos podés ganar más con otro, ¿no? Mm. Esto de que ¿Qué la- estás. ¿por qué la gente come tanta raba en Argentina? Es En terrible. varios lugares En España que- no se comen tanto calamar y No. bonito como se llaman allá, no se No. llaman raba, ¿no? Sí. Pero culturalmente es terrible. La gente viene y yo. Y mira, más cuando, en la cuando costa. hacía negocio, dije, che, por un momento pensé en no ponerla. No Dije, poner. todo en el puerto tengo que poner, no Sí. puedo no tenerla. Y en esa están. Lo que pasa es que si la marginás mal, Sí. como se vende tanto, después te arrastra, No, también te arrastra el te resto. arrastra el resto, ¿viste? Sí. No, Y obviamente que en esto, este es un detalle importante, en esto de que en los platos usás más o menos lo mismo, también está bueno. Sí, claro. Yo tengo plato con langostino, pero el arroz lleva langostino, la fritura mixta lleva sí. langostino, y en este consejo de Pocas materias pocas materias pocos primas que insumos. se repitan en varios, también está bueno para el que está emprendiendo un negocio que lo sepa. ¿Ahí elegís el tamaño de los langostinos? Sí. Y en esto te voy a decir algo personal, o sea, acá creemos que cuanto más grande es, mejor es. Mejor es, sí. Y hay un error A ver, dale, tirala. grande. Para mí, el mejor langostino en España o en Huelva, por ejemplo, la gama de Huelva es número 3, número 4, o sea, 30, 40 piezas por kilo. Sí. Y acá queremos todo número 1, y cuanto más grande sea, mejor. Y el pescado más grande no es el más rico. No es el más sabroso. En esto de que, por ejemplo, una anchoa a la parrilla o una sardina no son pescados gigantes, es No. un pescado chico, vos no te vas a comer una sardina la de un trilla, kilo a la ¿no? parrilla. Mm. Y en estos detalles me parece que también está bueno comunicarlo, decirlo, ¿no? Y en esto de que los langostinos, sí, bueno, uso langostino en varios platos. Compro de cola congelada a bordo, que para los que no saben es el langostino con cáscara sin cabeza, que se congela en el barco y se calibra en el barco. O sea, entra a tierra ya congelado. Después consumo el langostino entero también, número 2. Que número 2 Los es arroces. 20-30 por kilo. Mm. Y sí, lo pelamos nosotros, hacemos el trabajo. También para los que no saben, el langostino entero es la mejor calidad. La cola, se hace cola o se hace cola por algún defecto, porque la cabeza está negra o demás, y lo que no está ni para cola ni para entero se pela. Ok. Básicamente hay que comunicar eso también. Me contabas que estás de alguna manera están integrados hacia atrás, porque la familia está con pesca, no sé si barcos y... No, frigorífico, estructura. Frigorífico. Es proveedor de varios colegas de acá de Buenos Aires, restaurantes conocidos, Happening, Gardiner, Parolacha, Aramburu Is, Preferido, Un montón. Casa China, Ichiban. Lo de Fran.
lo de Fran, Fran. San Gennaro. Un montón de... San Gennaro también. Contá quién tenemos ahí atrás de cámara. Sí, lo tenemos en el backstage al Cristian Quinteiro, célebre gastronómico, familia de gastronómico. Es Santino, Nina Wok, Soul Café, el Soul Café, y después San Gennaro en el bajo de Belgrano. ¿Ya hace cuántos años, Cristian? 11 años. La roticería. Sí, la roticería. Amigo acá del amigo Frank. Sí. Bueno, te decía, tienen frigorífico y proveen y imagino que vos... Sí, importan muchos productos de afuera también, Ok. como atún rojo, pulpo, calamar lorigo, que es el chipirón, mejillones, almeja, bueno, un montón de productos que traen de afuera también y distribuyen acá en el mercado local, ¿no? Ya sea a distribuidores, a restaurantes o a pescaderías también. Tuvimos a varios gastronómicos, perdón Martín, Sí. que hablamos algunas así, números en general, no particulares. Tuvimos a, no sé, Dani Armayor, temporada pasada, decía, si vos me das el 12% de rentabilidad, hoy firmo. Gastronómico de 40 años. Acá estuvo- Cristian Quintero, ¿qué dice? vos también, ¿Firmás por el También. 12? ¿El 12 sos feliz? firmo 12% hoy, firma hoy. 12%. Otros te hablan de entre el 12 y el 15, 15 y 18. Otros te hablan del 5, otros te hablan de que no tienen rentabilidad. Claro. Junio 2025 estamos firmando esto. ¿Cuál es la mirada tuya en el mercado marplatense en general, en promedio de los locales que tenés? 15 Operativa. puntos te lo firmo. Con amor. 15 puntos los firmás. Sí. Ok. Hoy hablamos en Mar del Plata del 10-12%. 8. En general sí. Personalmente, gracias a Dios, un poco más. Un poco, poco más. ¿Está bien? Perfecto. No, en general estamos hablando. Pero en general creo que sí. Este año el invierno viene Viene duro. duro. Sí. Viene duro, como en todo el país, ¿no? Pero yo digo que ya pasamos mayo, que fue el mayo y agosto en Mar del Plata son los peores 2 meses que hay. Sí, sí. Ok. Bueno, la falta de consumo, lo estamos viendo, reitero, estamos en junio de 2025, por si pasa algo de acá hasta que salga el episodio, que acá puede pasar cualquier cosa, entre la suba de impuestos, ¿no? La cantidad, la carga impositiva. No, Los laborales. los aumentos en sueldos en gastronomía Exacto. ha sido enorme la incidencia. Sí, veníamos de sueldos muy bajos, Sí. realmente, así. Se estaba acomodando a ese 30% que fue histórico. Sí, de a pero se poco acomodó con va a una llegar. caída de tickets. Con una caída de tickets. Entonces estamos como en un momento complejo, ¿no? De hecho, estamos hoy filmando esto el día 11 de junio. Salió una nota en Clarín hace un par de días que han cerrado 2 restaurantes con recomendación Michelin. ¿Y cuál es la mirada de eso tuya particular y del mercado, por ejemplo, de Mar del Plata, que es donde vos te mueves? Obviamente que por ahí en Mar del Plata no tenemos el turismo internacional que tiene Buenos Aires, que Mm. creo que sí pasa en Puerto Madero, lo veo, Lo ves. no hay turismo. Por ahí tenés un termómetro que es lo de Mare. Que es Sí, Mare, que es Lo de Mare. Mare, que Mario Belfrane, sí, ese termómetro está que no hay turismo, pero hay público de Buenos Aires en ese caso. Mm. Sí creo que hay mucho negocio en Palermo o en esa zona que se va a ver afectado fuerte. Que es una época dura, que todo está aumentando, los servicios, los sueldos, no es, y más la baja notoria que hay del consumo. Notoria. Es un año difícil de tener la estructura lo más chica posible, ajustar, mirar todos los detalles, los números, y esperar que esto se dé vuelta, ¿no? Ya no es la primera vez que pasamos por una crisis, creo que Argentina en esa diferencia de otro país, vivimos de una crisis de otra. Pero encima, digamos, para el público final, que nos critica muchas veces por los precios que tenemos, cuando vos mirás nuestro precio en valor absoluto, el precio de la gastronomía en valor absoluto en los últimos, ha ido tratando de acompañar la inflación. Lo que pasa es que el país se transformó caro en dólares, entonces hablamos de que acá sale comer caro en dólares. Sí. Pasa mucho. Pero, Seba, te voy Sí, elecciones, sí. Hace 2 años. Sí. Diciembre. No, año y medio. Año y medio. Y abrí un negocio nuevo, tapado de mercadería porque no sabía lo que iba a pasar. Sí. Los Comprabas precios, mercadería con los Ibas pesos, a abrir el negocio nuevo, uno de los Abrí el negocios. negocio. tenías mucho stock. tenía mucho stock. Hoy se dio vuelta. Hoy no hay que tener stock. Hoy, cuanto menos stock tenga Obvio. todo, mejor.
y en ese momento era comprar todo porque no sabía Sí, lo sí, que lo iba a guardabas pasar. en En enero, mercadería. digo, bueno, yo abrí un negocio nuevo y en enero esto se va a ir todo al demonio y al final no terminó pasando. De hecho, yo tengo clientes, fábricas de helados, que teníamos reunión todas las semanas, y dice, el stock que tengo ahora sale menos, porque bajaron los precios en algunos insumos. Con lo cual también te empieza a ocurrir eso. O sea, Sí, perdés plata, no solo que perdés rentabilidad, perdés plata y es mercadería que hoy tenés parada ahí, que cada vez vale menos y tampoco, en esto de que hay una baja de consumo, tampoco se usa, ¿no? Sí. O en stock parado en vino, o, o en harina, o en pasta, no, hoy ya no, o en azúcar, hoy o ya en no sal, conviene. o en lo que comprabas, ¿no? Mm. Bueno, está volviendo, bueno, no sé, depende de cada caso, ¿no? Pero se había achicado mucho la rueda con proveedores también, y hoy se están extendiendo esos plazos de condiciones. O sea, los gastronómicos le pedimos a los proveedores muchas veces Plazo. plazo, ¿no? Un poco más de plazo, que hasta ahora Mm. veníamos más o menos manejándolo. Vamos a entrar, tenemos que empezar a ir cerrando, Fran. Entonces, tenemos un par de módulos en Cerrame históricos. El primero, que no sé si tiene que ver con lo que ya contaste, pero hay uno que se llama Uy, la cagué. ¿Está? Entonces, presentalo, Sebas. Bueno, hoy la cagué, sección del programa, con todos los invitados que vienen, todos nos mandamos alguna cagada alguna vez, seguramente vos te habrás mandado alguna cagada, y lo que queremos saber, cuál fue la que más te dolió a efectos del que está mirando o escuchando, que pueda decir, che, mirá lo que le pasó. Y no soy yo el único. No, hoy la cagué, podría ser esto de que yo pensé un negocio, hablando de la bermutería, Ok. y terminó siendo otra cosa, ¿no? Mm. Que a todos nos puede pasar, pero está bueno dejarlo de aprendizaje, que muchas veces lo que vos pensaste o soñaste o te imaginaste en tu cabeza no es lo que realmente está pasando y sucediendo en, Ok. en cualquier negocio, ¿no? Y que la pudiste dar vuelta. Y que en la este pude caso. acomodar y dar vuelta. Bien. Bien. Ok. Obviamente que en esto también está bueno aclararlo, era un contexto raro, vos sabías un enero que no sabía lo que pasaba y por ahí Esto era enero del 24. 4. Horrible el Horrible. enero. Arranqué con precios por ahí un poco más altos de lo que yo me imaginé porque no sabía todo este escenario. Sí, para poner el contexto, acababa de subir el después presidente Milei y después empezaba todo el ajuste. terminé acomodando los precios como pude, pero por ahí en ese momento arranqué un poco más alto. Es que no había referencia. No de había precios. referencias. No sabía si él abría y el dólar se iba a 2000. Un poco a la gente por ahí le parecía al que vivía por primera vez chocante y después se acomodó, ¿no? Pero en esto de que uno no sabe que es un poco lo que va. ¿El a pasar. kilo de pescado está dolarizado como el metro o no, acá en la Argentina? Sí, lo que básicamente se exporta, sí. Ok. Que es el langostino, el calamar, la merluza. Sí, Bueno, pero- todo se exporta, todo nuestro producto va para un mercado externo. Obviamente que hoy, a nivel de la pesca mundial, los precios están derrumbados y están, lo que nos pasa un poco a todos en esta situación, lo que el producto que la gente que exporta produce un monoproducto para exportar, está en una situación complicada. Una pregunta que me quedó de antes de pasar al otro, a la otra sección de Cerrame la 8. Si hoy tuvieras que decir, voy a hacer un plan de negocios para abrir un nuevo restaurante, no sé, 200 metros, 150 metros, ¿a cuánto calcularías el metro cuadrado punta a punta? Decís, che, esto me sale más o menos a valor de metro cuadrado, ¿cuánto? Te doy parámetros. Históricamente estuvo en $1000, 900, 1000, depende de un montón de cosas, ¿no? Pero promedio. Cine pelado. No. Históricamente. Hasta abrir, ¿eh? Históricamente. Es Con la heladera llena. punta a punta. Históricamente. Hoy se están manejando ya valores de $2000 el metro cuadrado. 2000, 2200, 1900. Cristian, ¿cuánto decís? Depende De- de la cadena. Porque uno hace un número y después No, siempre más. que te vas. Sí. Te vienen a ver y te dicen, tengo tantos $200.000 para abrir un negocio. No, y después que gastaste 300. 300. De hecho, hicimos ahora uno con este y dijimos 10 y gastamos 15. Sí, una cosa así. Yo creo que hoy hay un número que no te podés exceder de ese número en algo normal, ¿no? O sea, no algo normal, en algo que sea recuperable. Por más que hoy vemos que el dólar está barato, pero hay una falta de consumo que también te lo contradice por otro lado. Está barato, o sea, comprás dólares baratos, pero pusiste muchos dólares Mucho en dólar, la inversión. la inversión. Con lo cual también. Entonces- Además tenés un ticket que se cae. O en 3.000. Está. 3000. En 3000 3000, o sea, ustedes pondrían 3000 como valor como Sí. valor. estándar de. Sí. Ok. Y, Ok. y cuidándolo.
Y cuidándolo. Ok. Creo que hoy un poco ese es el número, me parece a mí. Bien, Bien. perfecto. Ya te digo, cuidándolo porque el techo no hay techo, ¿eh? Haces así y te fuiste. Sí, sí. Es infinito. Hablando de Bueno. guita, tenemos una guita que juntamos acá con Blanco. Hay otro módulo, otra sección en en el Cerrame la 8, además de Uy la cagué, y es vamos a apelar a tu olfato. Entonces, con Cristian, Sebas y yo, vamos a poner $150.000 cada uno. Vos tenés que poner otros 150.000. Hay 6 gambas ahí arriba de la mesa, donde están los sanguichitos. Pero vos tenés que decir qué hacemos. Lo tengo que. Y que no sea algo de lo tuyo, ¿no? Porque la idea es No me mostrar digas otro dónde Mario. la ves. ¿Por dónde ves? En el rubro gastronómico puede ser algo de Alimento, de bebida. fabricación, de lo que sea, que no sea tuyo para jugar un poco con eso. Que no sea restaurante. No, puede ser puede restaurante, ser. pero no decir, che, abre un segundo lo de Fran, no, eso no. Digo, eso, Me ponía, estaba fácil. claro, eso- claro, eso es lo fácil. Sí. Si los eso 600, es- sí, vamos. 600 lo pongo acá en Puerto Madero mañana. Hacemos dos. Ese de 3.000 hacemos Dos de dos. 100 metros, según lo que me acaban de decir, dos de 100 metros. Bueno, Te alcanza. no te alcanza. ¿Qué haces? ¿Por dónde la ves? ¿Dónde la ves que se viene? Che, la siento por acá. En esto de que uno viaja y que ve, Sí. ahora me tocó ir justo después de la feria que fuimos con él, tuve unos días en Miami y nada, creo que lo italiano va por un lado todavía fuerte. Y en este concepto de la informalidad, formalidad de una cantina, tratoría moderna, Qué fuerte viene. Fuerte el proyecto, el concepto de tratoría. va por ahí. Ok, perfecto. Harías una tratoría moderna. ¿Qué sería moderna? Sin mantel, sin lo histórico que fue, que tiene la tratoría, pero sí con esa Sin el mantelito a cuadro. Eso decís. descontracturez moderna, ¿no? Que hoy hay en el ambiente de los Sin restaurantes. darte vuelta, ¿no? Sin darme vuelta, yo creo que va por ahí. Además, nada, no vamos a hablar de rentabilidad, pero pasta, pizza, No, tenés agua y harina. Mirá, Bueno, no es tan así, no es tan así. Agua y harina no es tan así. Te lo puedo decir por experiencia. Bien, una tratoría. Bueno, sí, estamos bien. va sumando adeptos. Última sección, te voy a hacer un... ¿Repitieron alguno? Sí, invitado? sí, Sí, cuando no sé si vino. salió No, o pero... no, Juan Ventureira dijo eso. Bueno, pero viene después el episodio de Juan, creo, no me acuerdo. No importa, Eh, pero bueno, dijo eso. Tenemos una última sección que es las 8 de Cerrame, son lado B, para contar un poco otras cosas tuyas, y preguntas de respuesta corta, rápida y corta, así, un poco de todo. Y arranco con, ¿dónde soñás con poner lo de Fran? ¿En qué parte del mundo? Buenos Aires. ¿Ese es tu sueño de poner en Buenos Aires un lo de Fran? Hoy. Ok. Sí. Bien. Tenés Ibas a decir Estoy algo. caminando en un proyecto afuera, pero no puedo decir nada mucho. Ok, no digas nada. mucho. No importa. Plato preferido de pescado. ¿Cuál es tu? Decís, este es lo que como yo en Tu mi casa, última cena. tu última cena. Spring roll de langostinos. Ah, mirá. Spring roll me la clavaste ahí al ángulo, ¿eh? ¿A quién te gustaría cocinarle que no le cocinaste? Messi. Ok. Somos varios. Le cociné a Maradona. Así que. ¿Le cocinaste al Diego? falta Al día allá en Marpla. Pues, En la casa en ¿en Devoto? Bellavista. Ah, ¿en Bellavista? Ok. Época oscura, ¿no? Última época. Ah, Antes que agarre gimnasia, sí. Difícil. sí. difícil. Vacaciones. Ciudad, playa, montaña. Ciudad. Ciudad. Al revés de todo el mundo, claro. ¿Pulpo a la gallega o asado al asador? Asado. Mirá. Pensé que me ibas a decir pulpo. ¿Tu restaurante preferido de Mar del Plata que no sea tuyo? Asiangueto. Asiangueto. ¿Te gusta la comida? Sí, me rompe Sí. un poco la. Me gusta. ¿Se viene algún proyecto de eso? No. No, ok. Ciudad, Mar del Plata, ciudad medialunera. ¿Cuál es la mejor medialuna de Mar del Plata? ¿La de quién? ¿Más industrial o No, más? no, mejor, de lugarcito gastronómico. Sí, que vos digas, yo voy a comer medialunas acá. ¿Cuál es para vos la mejor? El Hotel Saint Jane. Ok, Ok, no lo tenía ese. no lo tenía. ¿Palito bombón helado o choclo con manteca? Palito como helado. Palito bombón helado. Fran, gracias por venir. Ha sido un gusto escucharte, la pasión con que lo haces y sos súper joven todavía.
Y la apertura, la además. apertura que tenés. Se ve un lindo laburo. Tenemos que ir a Mar del Plata. Quedamos Sí. con él en hacer una rotation. Una rotation por Mar del Plata. Así que Cuando quieran avisen, lo recibo y dale. vamos de gira. nos Y vamos. gracias por compartir todo lo que compartís. Es muy importante para todos los que están empezando a escuchar historias de. Y por gente traerlo, como vos. Cristian, que hacía 20 años que no lo veía. No teníamos canas. Mirá. Nada, un placer y lo mismo digo, siempre compartir y en esto de crecer, que crezcamos todos me parece que es lo más importante. Totalmente, Salud. totalmente de acuerdo. Bueno, Muchas Fran. gracias. Un placer. ¿Pedimos la cuenta? Sí, tenés avisos parroquiales ahí. Tengo avisos parroquiales. Esperá que voy a... Está como Mirta, Estoy que como tiene Mirta con Con el las chivo. fichas. Estoy con la ficha. ¿Le Eva porque Joyas? Se pierde. O Ricciardi, ¿quién tenemos? Es de mi Alguno confianza. mejor. Estamos volando bajo. Bueno, no se olviden de seguirnos en Instagram, en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. @cerravena8. Denle like, compartan, comenten, que nos van a hacer más felices. Bueno, Pau no está, no tomamos cafecito, no te ofrecimos, Pero bueno. no me acuerdo si te ofrecimos o no que hiciste, pero nosotros sí, así que lo tenemos que pagar. Manu, cerrame la 8. Chau. Nos encuentran en Spotify, Apple Podcast, Instagram y YouTube como Cerrame la 8 Podcast.